Vamos a la palabra de Dios y antes vamos a orar. Señor, gracias por la meditación de tu palabra. Ayúdanos a atesorar el consejo que tú nos das en tu palabra en esta mañana y que venga obediencia a nuestro corazón y por ello seamos recompensados en nuestras vidas y ante todas las cosas, por sobre todas las cosas, que tú seas honrado, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Recordarán que hace 8 días tuvimos un domingo de Pentecostés y hablamos y oramos por bautismo en el Espíritu Santo. Hablamos de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo y no solamente hablamos de ser llenos una vez, sino 1, 2, 3 veces, muchas ocasiones, y permanecer llenos del Espíritu Santo. Y ahora quisiera que meditáramos en esta mañana la importancia de cuidar esa llenura y las consecuencias de al no tener cuidado de vivir llenos. Y vamos a hablar de un personaje en la Biblia que es muy, muy interesante. Vamos a hablar del rey Saúl, porque cuando escuchamos hablar del rey Saúl, lo asociamos casi solamente al fracaso de su vida una vez que perdió la llenura del Espíritu Santo, de lo cual aprenderemos hoy. Pero se nos olvida a menudo que Saúl fue un rey que comenzó su reinado de una manera extraordinaria. La elección de Dios sobre su vida fue lleno del Espíritu Santo. Fueron una etapa de su vida extraordinaria y ese es el tipo de vida que Dios quiere que tú y yo vivamos. Una vida extraordinaria, una vida bendecida. Pero la vida bendecida por Dios solamente puede venir en unidad a Cristo, si aprendemos a permanecer en Él, y la consecuencia es que seremos llenos del Espíritu Santo. Ahora, vamos a comenzar con 1 de Samuel, capítulo 10, y voy a leer algunos versículos del 5 en adelante. Dice así la Escritura: cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende a un lugar de adoración. Estarán tocando instrumentos. Versículo 6 dice así: en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Y aquí quiero hacer una pausa. ¿Se acuerdan que Saúl salió en una tarea para buscar las burras que se habían perdido, que eran parte de las riquezas de su padre? Era un hombre que rico, Saúl era un hombre que le iba muy bien a su familia y a él, y fue a buscar esas burras que se extraviaron. Pero era un pretexto, porque Dios ya había determinado en su corazón derramar su espíritu sobre él para equiparlo y que fuera el primer rey de Israel. Y cuando recibe esta instrucción para ser lleno del Espíritu, ya lo leímos, vendrían una compañía de profetas en adoración, con instrumentos en alabanza a Dios, y lo que habría de suceder en ese tiempo de alabanza, lo que suele suceder cuando adoramos al Señor, le dice en ese momento el Espíritu del Señor, hablando del Espíritu Santo. Vamos a hablar pues, vino un Pentecostés sobre él, vino una llenura del Espíritu Santo, vino un de repente del Espíritu Santo sobre él. Dice, vendrá poderosamente sobre ti. Pero no va a quedar ahí el asunto. El mismo Dios, a través del profeta Samuel, le advierte que una vez que venga el Espíritu Santo sobre él, dice, vas a profetizar. Se van a activar dones sobre ti. Pero algo, lo más increíble que yo leo en este versículo: serás transformado en una persona diferente. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas, milagrosamente somos transformados. Eso es lo que la Biblia se le llama, cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, hablamos 8 días de ello, somos sellados con el Espíritu Santo,
Teológicamente, a este acontecimiento se le llama la regeneración o nacer de nuevo en el Espíritu. Entonces, a eso le sigue la llenura del Espíritu Santo, de la cual no voy a hablar, que hablé días atrás, pero a eso le sigue la renovación de nuestra mente. La llenura del Espíritu Santo y la renovación de nuestra mente hace que nosotros seamos transformados. Advierto de una vez que un advenimiento del Espíritu Santo sobre nosotros, sin que nosotros colaboremos con esa vida en el Espíritu en nosotros, sin que nosotros abracemos, interpretemos y colaboremos con el Espíritu Santo, no va a suceder nada. Valga el ejemplo que voy a poner. Es bien simplón, pero es como si tú te metes, vamos a suponer que usted trabajó y en el trabajo que estuvo haciendo, no solamente usted sudó, yo sudé, sino que también trajimos manchas que requieren tallarnos nuestra piel, nuestro cuerpo al ducharnos. Si usted y yo nos metemos a la ducha, dejamos que esa agua venga sobre nosotros, esperando que todo ese aceite o esa grasa que tuvimos en el trabajo se quite, el agua por sí sola no lo va a lograr. Necesitamos colaboración con esa agua. Quizás tomar un estropajo y tallarnos nuestra piel. Valga el ejemplo tan básico que pude decir ahora en esta mañana, pero la meta es reforzar esta idea. El Espíritu Santo viniendo a nosotros, si nosotros colaboramos con Él, vamos a ser renovados, vamos a ser transformados. Y es lo que sucedió en el corazón de Saúl. Él fue transformado en una persona diferente cuando el Espíritu de Dios vino sobre él. El versículo 7 dice: después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse, porque Dios está contigo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos unge, el favor de Dios milagrosamente viene a nuestros corazones. Comienzan a suceder milagros, se nos abren puertas. Algo comienza a suceder no solo en nuestro interior, sino en derredor nuestro. Comienzan las cosas milagrosamente a suceder. Se abren puertas, suceden milagros, viene provisión. Es una vida a lo que yo le llamo, o la Biblia le llama, el favor de Dios. Entonces vemos en estos dos versículos, cuando el Espíritu de Dios viniera sobre Saúl, iba a recibir dos cosas. Iba a recibir una transformación de su corazón e iba a ser desatada o activada en su vida una vida de favor. Eso implica que maldiciones iban a salir de su vida. Eso implica que bendiciones comenzarían a manifestarse en su vida de acuerdo a cómo él actuara en fe. Eso como base. Ahora, cuando llegamos al versículo 9, dice así: mientras Saúl se daba vuelta para irse, luego de estas instrucciones, Dios le dio un nuevo corazón. Y eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. ¿Se acuerda cuando usted quería cambiar con fuerza de voluntad? Buena intención, aplaudible, pero insuficiente. Necesitamos al Espíritu Santo para mudar nuestras vidas y ser renovados y cambiar y ser transformados completamente en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Es una intervención dramática y descarada del Espíritu Santo cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo. Dije entregar la vida a Cristo, no estoy hablando de una religión. No estoy hablando de esas cosas, estoy hablando de una comunión con Jesús, de ser discípulos de Jesús, permanecer en Jesús. Eso es lo que nos da la posibilidad de cambiar. Cuando seguimos adelante, en 1 Samuel capítulo 11, vamos a darnos cuenta que Saúl tiene otra intervención de Dios sobre él.
vinieron unos a amenazar al pueblo de Israel. Un hombre que se llamaba Naas, era un rey extranjero que vino y les metió un temor al pueblo de Israel extraordinario. Y cuando les hace estas amenazas y está amedrentando al pueblo de Dios, Saúl viene de sus quehaceres y encuentra que una nación, todo un pueblo, están llorando. Lo voy a leer. Cuando los mensajeros llegaron a Gibea de Saúl y le contaron al pueblo acerca de su aprieto, o sea, de la amenaza que les habían hecho, todos se echaron a llorar. Entonces Saúl llegó ahí y encontró un ambiente de cobardía en los corazones por las amenazas que habían venido. Había invadido a esa ciudad un espíritu de miedo, un espíritu de temor, un espíritu de llorar y de cobardía. Ahora dice así: Saúl había estado arando un campo con sus bueyes y cuando regresó a la ciudad preguntó: ¿qué les pasa? ¿Por qué están llorando? Así que le contaron el mensaje de los de Jabes, los que habían amenazado. Versículo 6. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y se enojó mucho. Ahora, este es un enojo no carnal. Estamos hablando de aquí de una indignación. Y lo que hace Saúl en los siguientes versículos es que agarra un buey, lo destaza de una manera, en su enojo lo destaza y lo envía a las ciudades y les dice: así le va a pasar a aquellos que no se reúnan conmigo para venir a guerrear y darle en la torre a los que nos amenazan. Y cuando David, bajo el Espíritu Santo, hace este acto, escuchen bien lo que sucede. Provoca que toda la cobardía se salga del corazón de todo un pueblo. Tanto que en el versículo 8 dice: cuando Saúl los movilizó, se dio cuenta de que había 300,000 hombres de Israel y 30,000 de Judá. Entonces Saúl volvió a los mensajeros de regreso y les dijo, les mandó decir esto: los vamos a rescatar mañana al mediodía. Dice: cuando llegó el mensaje, hubo gran alegría en la ciudad. Noten bien, cuando somos llenos del Espíritu Santo, nos convertimos en un recurso para arrancar de la tristeza a otros. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, entramos en propósito. Nos convertimos en bendición para otros. Y en este caso, Saúl, cuando estuvo ungido por el Espíritu Santo, liberó de la cobardía a todo un pueblo, liberó de los pensamientos de temor y de fracaso a todo un pueblo. Era un líder bajo la unción del Espíritu Santo. Ahora, quise que nosotros tuviéramos como referencia dos ocasiones donde el Espíritu del Señor vino sobre Saúl, mudó su corazón y todo esto que cité. Ahora, cuando avanzamos en 1 de Samuel capítulo 13, ya es a Saúl el rey de Israel. Dice en el versículo 8: durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones del profeta Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio prisa con sus tropas porque habían comenzado a desertar, de modo que dio una orden: tráiganme la ofrenda. Y recordamos lo que sucedió. Saúl sacrificó una ofrenda quemada, asunto que no le correspondía a los reyes. Eso lo tenían que hacer los sacerdotes. Entonces Saúl se entrometió en el sacerdocio, se apresuró, no escuchó la instrucción que el profeta Samuel le había dado. Le dijo: espérame para que yo llegue a hacer el sacrificio y luego sales a la guerra, y con esto garantizarás que Dios te va a respaldar en todo lo que emprendas. Pero se apresuró. El versículo 10, precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho?
Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas como prometiste y que los filisteos ya están en Micmas listos para la batalla. Y yo dije: los filisteos están listos, y comenzó a ver que se le desertaban. Y ofrecí sacrificio, dice Saúl. La respuesta del profeta es esta: ¡qué tontería!, exclamó el profeta Samuel. Oigan bien, no obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste al mandato del Señor. Esto es en el capítulo 13. Un acto de apresuramiento. Por eso la Biblia dice en Proverbios: quien se apresura alocadamente recibe la maldición de la pobreza. Por eso nosotros tenemos que aprender a consultar al Señor, a no vivir bajo impulsos apresurados en nuestro corazón. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos ideas, tenemos sueños, tenemos propósitos por delante, pero somos inteligentes en saber cómo, cuando hacemos movimientos en nuestra vida, y eso nos traerá éxito. Para esto necesitamos ser pacientes y tener comunión con la palabra de Dios. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 18, vemos que Dios va a sentenciar a Amalek, una nación que durante muchos años estuvo molestando al pueblo de Dios, y que ellos se ganaron un juicio de Dios porque no tuvieron afecto sobre su hermano, el pueblo de Israel. Dios los envía a destruir. Dice: te envío en una misión y te digo: ve, destruye por completo a los amalecitas hasta que todos estén muertos. Y el versículo 19, el profeta, todos sabemos que no obedeció Saúl, sino que dejó vivo al rey Agag y dejó vivo algunos animales para ofrecer sacrificio, siendo que Dios le advirtió: extermina a todos y todo. Y le hace una pregunta el profeta Samuel: ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Y se comienza a defender Saúl diciendo: yo obedecí. Pero la verdad que obediencia a medias es desobediencia. Y en el versículo 22 le dice así el profeta Samuel a Saúl. Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, o que le obedezcas cabalmente, que obedezcas a su voz? Escucha, le dice el profeta a Saúl: la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la brujería y la hechicería y la terquedad, tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, el Señor te ha rechazado como rey. Entonces vemos que tanto en el capítulo 13 como en el capítulo 15, Saúl, luego que fue lleno del Espíritu Santo, comienza a manifestar un patrón, comienza a hacer las cosas como él sugiere que deben hacerse, lo que le dicta el corazón, no lo que le manda el Señor en su palabra, en este caso a través del profeta. Y él comienza a manifestar una vida independiente de la voz de Dios. Escucha muy bien, la vida de desobediencia comienza cuando nosotros nos separamos de permanecer en el Señor, cuando nosotros dejamos que nuestros impulsos nos gobiernen y nosotros no dejamos que la palabra del Señor gobierne nuestros pensamientos y nuestras vidas. Ahí es donde se da a luz un espíritu de desobediencia. Escucha muy bien, la semilla de la desobediencia es la vida independiente, divorciada de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios,
renovamos nuestra mente, nuestros pensamientos comienzan a desplazarse y comienza a gobernarnos los pensamientos de Jesús, la voluntad de Dios. Por eso las desobediencias descaradas ya son un efecto, ya son el fruto de haber comenzado con un divorcio en nuestra mente y en nuestro corazón con la voluntad de Dios, o sea, no meditar la palabra de Dios. Cuando meditamos la palabra de Dios, somos gente con mente renovada. Cuando abandonamos la palabra de Dios, nos convertimos en gobernantes de nuestro propio destino y no conviene gobernar nuestras vidas bajo nuestro propio criterio si tenemos a la mano la ayuda del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiero resaltar? ¿A dónde quiero llegar con esto? Que Saúl fue lleno del Espíritu Santo. Saúl fue lleno del Espíritu Santo, pero descuidó la llenura. Comenzó a hacer actos independientes de Dios. Se le dijo, debes de esperar. Samuel le dice, no ofrezcas, espérame a mí, y él se adelantó. Le dice, tienes que exterminar a Amalek como un examen de obediencia, y él extermina a medias, hace las cosas como él las interpreta, no como se fueron ordenadas. Y le termina diciendo, eres rebelde. Lo compara con un espíritu de aquel que queda legislado por la brujería. La rebeldía en este pasaje es comparada a alguien que practica la brujería o que practica la idolatría, y ambas cosas, y la obstinación, la necedad y todas estas cosas impiden la obra de Dios sobre nuestras vidas, hacen que el Espíritu Santo sea parte de nosotros. Y quiero avanzar y concluir. Avanzamos y sabemos que en 1 Samuel capítulo 16 dice así el versículo 1 y 2. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó, ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Nota muy bien cómo ya Saúl comenzaba a manifestar un espíritu de control, de dominio, que hasta el mismo profeta que le ungió ahora comenzaba a marcar distancia. Cuando perdemos la llenura del Espíritu Santo, comenzamos nosotros a perder el respeto de los demás. Y aquí lo vamos, es una manifestación. Dice el versículo 13, ahí mismo en el capítulo 16, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite, el cuerno de aceite de oliva que había traído, y noten muy bien lo que dice, ungió a David con aceite de oliva. Oigan bien lo que voy a leer aquí. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Vino el Espíritu de Dios sobre él. Luego Samuel regresó a Ramá. Pero noten bien el contraste. Siguiente versículo. Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. En 2 versículos vemos un contraste. Ungen a David como rey, como ungido, que vendría a ser 15 años después el rey de Israel, y el Espíritu del Señor viene sobre él, le da favor, pero en el siguiente versículo el Espíritu mismo, la unción misma de Dios se aparta de Saúl, y entonces viene un espíritu atormentador. Cuando perdemos la presencia del Señor, abrimos las puertas a espíritus que atormentan nuestra mente, nuestro corazón, el ambiente de nuestro hogar, nuestro entorno. Pero advierto de una buena vez, esa no es la voluntad de Dios.
Eso podría suceder si nosotros descuidamos el Pentecostés en nuestras vidas, si nosotros descuidamos la llenura del Espíritu Santo. Por eso les dije desde hace 8 días, amados, tanto para mí como para ti es un desafío permanente estar llenos del Espíritu Santo. Yo sé que esa disciplina no es sencilla, pero es la más segura que podemos tener en nuestras vidas. Vemos, el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, le da favor, pero el Espíritu del Señor se aparta de Saúl y el Señor envía un espíritu atormentador. Versículo 15. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios le está afligiendo. Habla de aflicción. Ahora, hay muchos que dicen: ¿cómo Dios puede enviar un espíritu atormentador? Lo que da a entender la escritura aquí es que cuando nosotros perdemos la llenura del Espíritu Santo, van a venir, abrimos avenidas a que espíritus opuestos al Espíritu Santo vengan a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestra familia, en nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, en nuestro entorno. Entonces, ¿cuál es la solución? La gente que no conoce a Cristo, ¿qué hace? Va y busca el brujo, se hace una limpia, ponen fetichismos, buscan todo eso, cosas que hacíamos cuando éramos ignorantes de la palabra de Dios. Y lo peor de todo es que son cosas y asuntos que también ofenden a Dios de una manera terrible. ¿Qué es lo que nos queda? Tener cuidado en nuestro corazón para permanecer llenos del Espíritu Santo. Versículo 23. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl sentía alivio de ese espíritu que le atormentaba. Y quiero concluir con algo. Primero de Samuel, capítulo 18, versículos del 6 en adelante. Dice así: cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató al filisteo, ¿se acuerdan que mató a Goliat? Ya estamos en el capítulo 18. Mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y con címbalos. Este era el canto. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. ¿Y cuál es la consecuencia cuando las mujeres reconocían el favor de Dios sobre David, que el Espíritu de Dios permanecía en él, y sobre Saúl, que el Espíritu de Dios se había apagado en él? Yo quiero que interpreten también que el Espíritu Santo, cuando se aparta con nosotros en el Nuevo Testamento, es lo equivalente a apagar el Espíritu Santo o contristar, entristecer al Espíritu Santo. Por eso la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento: no apaguéis al Espíritu Santo. Y también nos dice: no entristezcas al Espíritu Santo. Cuando apagamos al Espíritu Santo, cuando entristecemos al Espíritu Santo, el favor de Dios, la manifestación de su presencia, se comienzan a debilitar en derredor nuestro y en nuestro interior. Esa no es su voluntad. Dios no se deleita en apartarse de su pueblo. Dios no tiene ningún deleite en apartarse de mi vida ni de la tuya. Lo único que espera el Señor es que nosotros seamos socios y reaccionemos con sabiduría y con cuidado a su presencia. Ahora, regresando a algunas actitudes que tenía Saúl una vez que alabaron a David, dice: esto hizo que Saúl se enojara mucho. Esto pasa cuando el Espíritu de Dios es contristado y se está apartando de nosotros. Nos enojamos mucho. ¿Cómo están estos días en todo este desafío de encierro en nuestras familias? En este asunto relacional cotidiano con nuestras familias. ¿Verdad que es todo un desafío? Miren, quien les está hablando, como dice el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado.
Pero es una verdad que cuando el Espíritu de Dios es contristado y se aparta de nosotros, dice, esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Dijo, le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Actitudes carnales. Vemos que no solamente era un enojón, se convirtió en un celoso. No soportaba la bendición sobre alguien más. No soportaba ver que le dieran crédito. No soportó ver que el favor de Dios se comenzara a manifestar sobre David y comenzó a tener celos, resentimiento en su corazón y comenzó a ver con malos ojos a David. Y es una paradoja, no tenemos tiempo de verlo, pero capítulos atrás, cuando Saúl le trajo cerca de él, lo amaba con todo su corazón, le caía muy bien, hasta le dijo a Isaí, padre de David, déjame a tu muchacho aquí, lo voy a tomar como un militar y como un escudero mío. Vamos viendo aquí, dice el versículo 10, al día siguiente un espíritu atormentador, fíjense cuántas veces van ya que dice esto, de parte de Dios abrumó a Saúl. Esto quiere decir que Saúl, quise decir, no tenía paz en su corazón. Era un hombre que no se levantaba con confianza. David, cuando leemos salmos, dice en un salmo, yo me acosté, yo me dormí y yo desperté porque la presencia de Dios me sustentaba. Pero este hombre, vamos viendo que venían espíritus atormentadores y se sentía siempre abrumado con un delirio de persecución. No tenía paz interior en su corazón, su alma estaba turbada. De haber sido un hombre lleno del Espíritu Santo que ayudaba a otros, que era una bendición para otros, ahora se convierte en un hombre celoso, ahora se convierte en un hombre que siempre está abrumado, en un hombre que comúnmente siempre está enojado y malhumorado. Y esto viene cuando la presencia del Señor la descuidamos en nuestras vidas. No dije en tu vida. Yo sé lo que es el descuido por la presencia de Dios. Yo sé las consecuencias en mi hogar, en mi matrimonio, en mi relación con mis hijos, en relación con la gente que amo. Cuando pierdo la presencia del Señor, me convierto en alguien insoportable, primeramente para mí mismo, segundo para aquellos que un día dije amar, y tercero, híjole, como que no quieren estar cerca de mí. No sé si sabes de lo que estoy hablando. No sé si te identificas de alguna manera. Dice más en el 10. Luego que habla que de ese espíritu atormentador vino a él. Y comenzó a desvariar como un loco en su casa. ¡Wow! Nota muy bien. Cuando perdió la presencia del Señor, comenzó a desvariar como un loco en su casa. Sí. Lo estamos leyendo bien. Ahora, ¿qué es desvariar? Dice en el diccionario, decir o hacer disparates o cosas tontas, insensatas, carentes de sentido común, delirar, decir locuras, incoherencias o perder el propósito que nos caracterizaba. Eso es desvariar. Cuando nosotros perdemos la presencia de Dios, nuestras casas son los primeros, nuestra esposa, nuestros hijos, en el matrimonio, en nuestra relación con los que estamos en casa, son los primeros testigos de si estamos llenos del Espíritu Santo o nos estamos vaciando del Espíritu Santo y estamos perdiendo el Pentecostés. Esto yo no lo estoy diciendo porque se presta para ahorita voltear a ver así de reojo. Ojalá y Dios le hable, ahorita le está cayendo la pedrada. Claro que le puede estar cayendo la pedrada a quien está allí a tu lado. Pero ¿por qué no permitimos que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón?
¿Por qué no permitimos que sea algo personal? Podremos nosotros tomar esta palabra y lo que estoy diciendo se presta a poner nosotros enfrente una balanza, poner enfrente una plomada, mejor dicho, y decir: mira lo que te está pasando, ahí te hablan. ¿Por qué no permitimos que el Señor hable en nuestro corazón? Cuando perdemos la presencia del Señor, dice, comenzó a desvariar como un loco en su casa. ¿Cuál es nuestro comportamiento en nuestro diálogo matrimonial? Cuando tratamos de comunicarnos, ¿escuchamos? Cuando tratamos de comunicarnos, ¿estamos poniendo atención? ¿O sencillamente ¡pum!, reventamos? O comenzamos: oye, amor, cuando nos dice nuestra esposa, o nosotros decimos a nuestra esposa: quiero hablar este tema, y hacemos una observación: tú, y comenzamos: espérame, estamos hablando ahorita. No es que tú eres igual, no, igual no, eres peor todavía. Y todas esas cosas, de esto habla este pasaje. Saúl comenzó a desvariar como un loco en casa. Esa no es la voluntad de Dios para nuestros hogares. Ahora, tú dices: pastor, ¿a ti te pasa eso en tu casa? Yo sé de lo que estoy hablando. Hasta estoy haciendo algunas descripciones de lo que sucede en mi vida, en ocasiones en mi hogar, y que no quiero que suceda más en mi vida y en mi hogar. Y cuando me doy cuenta, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Lo único que pasa es que hasta son consecuencias. Toda esta carnalidad, toda esta avenida que abrimos a espíritus en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras vidas, esa es la consecuencia de no ser consistentes en nuestro Pentecostés. Si nosotros queremos que el ambiente cambie en el hogar, no debiéramos esperar que ese ambiente esté cambiando o que otros cambien primero y esa será la solución. Eso suena bien. Claro que esperamos cambios en los demás, pero lo primero que debemos de hacer es pedirle al Espíritu Santo: ven, favorécenos, vuelve a traer un bautismo en nuestro hogar y haznos conscientes de tu presencia. ¿Cuánto amo ese canto? ¿Cuánto amo ese canto? Cuando la primera vez que lo escuché: Señor, haznos conscientes de tu presencia, haznos conscientes que tú amas este hogar, haznos conscientes que tú amas mi matrimonio. Cuando nosotros desvariamos en casa, yo no llego a esto sí jamás voy a llegar con la ayuda del Señor. Hay muchos matrimonios que me están escuchando que están pensando en el divorcio, que de veras dicen: me voy a divorciar de ti. Ya han hablado de divorcio. Los que no conocen al Señor, pues no conocen a Cristo, no tienen una atadura a la palabra de Dios, no tienen una mente renovada. Claro que se podrán divorciar, pero tú que conoces al Señor, ¿cómo te atreves a pensar en el divorcio? Todas esas son carnalidades, son consecuencias, es estar desvariando como un loco en casa. Y voy a leer un poquito más porque ya se me vino el tiempo encima. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se arrojó a David tratando de clavarlo en la pared, pero David se esquivó 2 veces. Sacamos la lanza en el hogar, en el matrimonio, en las relaciones, tratando de clavar a aquel que pensamos que nos hace la vida imposible. Es carnalidad, es el fruto de haber perdido la presencia de Dios. Y más adelante en el versículo 12 vemos: Saúl tenía miedo, Saúl vivía con miedo, una inseguridad vino a su vida. Era el rey de Israel y vivía temiendo que lo quitaran de rey. Era el rey de Israel, tenía todas las riquezas, tenía todo a su mano, pero era un hombre miedoso, era un hombre cobarde, era un hombre que perdió la presencia del Señor. Yo sé que he sido largo en esta mañana. Lo único que te quiero alentar, lo único que te quiero desafiar, y yo estoy metido en este desafío. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a apreciar su presencia. Vamos a conservar el Pentecostés en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares, porque de haberlo perdido
viviremos como un Saúl, desvariando en nuestras casas, con inseguridades, con recelos, con una carnalidad. Cuando leemos en la Biblia las obras de la carne, celos, contiendas, griterías, disensiones y todo ese tipo de tonterías, es porque hemos perdido la presencia del Señor. ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si le pedimos al Espíritu Santo que nos perdone, que venga su presencia en nuestras vidas, y poco a poco, paso a paso, cada cual en nuestro hogar, padres a hijos, hijos a padres, esposas a esposos, y viceversa, comenzamos a asumir responsabilidades? No es tiempo de echarnos un discurso acabando esta reunión. Es tiempo de todos estos días dar pasos en nuestro corazón y ser conscientes de nuestra responsabilidad de cuidar la llenura del Espíritu Santo. Oh Señor, te quiero pedir en esta mañana, danos un espíritu sensible a tu presencia. No queremos ser como Saúl, que tuvo tu presencia, la perdió, y vinieron espíritus, Señor, que lo hacían desvariar. Venían espíritus que lo hacían hacer locuras, hablar locuras, decir incoherencia, pensar incoherencia, sentirse perseguido. Una inseguridad y un temor invadió su corazón. Quiero pedirte tu ayuda, Señor. Quiero pedirte que nos ayudes. Somos débiles, somos frágiles. Envía, como te pedimos hace 8 días, un Pentecostés renovado a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.